plataforma. Y a grandes rasgos, profe, estuvimos mirando más o menos ya con la clase anterior que tuvimos relacionando los contenidos también. Perfecto. Bueno, entonces todas las actividades ya están habilitadas, todas las semanas, también el trabajo práctico. Y todas las actividades dentro de la plataforma cierran el 29 de mayo. El 29 de mayo sería la fecha de nuestro examen final, tanto presencial como virtual. Entonces, para tener en cuenta, ¿verdad? Profe, una consulta. ¿Dentro del trabajo práctico estaríamos usando también el material impreso o hay una tarea específica en la plataforma? Porque ahí lo que aún no llegue. Sí, muchas veces tenemos nuestro material impreso, como dice la compañera, entonces sería nada más eso lo que van a hacer. Lo completan, le sacan la foto y alzan. En el caso muchas veces no llegan los módulos a los centros, entonces ahí es donde muchas veces se les habilita entonces un trabajo de investigación. Entonces ya dependería de si me comunican a tiempo, ¿verdad? De que si les llegó o no el módulo para poder adquirir. Y si no es así, entonces tengo que habilitarles un trabajo de investigación. Normalmente el día del examen ya el coordinador o la coordinadora ya suele decir luego si tienen módulo disponible para la materia siguiente. En el examen final que tuvimos anteriormente no había aún los materiales, profe, por eso la consulta. Ah, perfecto. Entonces le estaré ya habilitando un trabajo de investigación. Entonces no se preocupen, voy a estar habilitando eso. Genial, profe, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, en esta ocasión tuvimos que adelantar nuestra clase justamente porque mañana es feriado. Entonces no se preocupen que la siguiente semana sí ya vamos a estar desarrollando nuestra clase en el día que corresponde, que serían los sábados por la mañana. Nada más que por el feriado es que estamos adelantando un poquitito para no perder tanto tiempo, porque si no ya nos quedaría solamente una clase después. Bueno, vamos a empezar. Bueno, antes que nada me gustaría primeramente saber cuántos son en total y cuántos más o menos suelen participar de las clases virtuales. Y generalmente, profe, estamos entre 9, ya es mucho, la que siempre solemos estar. Si algún compañero me refuta, no creo porque siempre estoy en la clase y somos las mismas personas las que participamos. Sí, entiendo. Y suelen tener las videoconferencias los sábados por la mañana, ¿verdad? Así es, profe, tenemos la videoconferencia por plataforma también, pero somos las mismas las que participamos. Entiendo. Entonces, para tener en cuenta también. Entonces, hoy estamos pocas, a comparación de lo que siempre se conecta. Y sí, y generalmente yo y la profe Ana nomás lo solemos hablar mucho. No sé si las otras compañeras tienen alguna dificultad con su audio o algo así de repente, pero están ahí también participando y escuchando, creo yo. Perfecto. Bueno, vamos a empezar el día de hoy, ya que también es feriado, ¿verdad? Estaba queriendo darles una pequeña introducción a lo que es nuestra materia. Informaciones que ustedes ya también van a encontrar dentro de los materiales disponibles, ¿verdad? Me avisan, por favor, si pueden visualizar el PowerPoint. Sí, profe, se ve. Ay, perfecto. Bueno, antes que de adentrarnos, es como que necesario, ¿verdad? Conocer un poquitito de la historia de la psicología. ¿Cómo inicia la psicología? Dice, corría el año de 1879 cuando el filósofo y psicólogo Bohm fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Normalmente, ¿verdad? Se considera esa la fecha referente, ¿verdad? Para
para marcar el surgimiento de lo que es la psicología como una rama separada de lo que es la filosofía. Sabemos bien que existen como que preguntas, ¿verdad? Que el ser humano desde siempre se hizo, ¿verdad? Pero todo esto era dentro de la filosofía. Entonces, a partir de esta fecha es como que se separa lo que es la filosofía de la psicología. Se hace una rama nueva y se la conoce como la psicología, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Que la psicología en sí es todavía como que una disciplina nueva, ¿verdad? Es joven porque tiene alrededor de 142 años más o menos, ¿verdad? Sin embargo, como estaba diciendo, hay preguntas, ¿verdad? Que sí o sí ya nos hacíamos desde hace siglos, ¿verdad? O sea, los filósofos, los teólogos, médicos ya se hacían preguntas que hasta hoy día, ¿verdad? Es como que se sigue estudiando, ¿verdad? Ellos ya se preguntaban, por ejemplo, qué es la memoria, cómo es que conocemos el mundo o por qué las personas se comportan de cierta manera, ¿verdad? Se hacían preguntas como qué tipo de temperamento tiene cierta persona, qué es lo que nos hace diferentes, qué es lo que nos hace iguales. O sea, ya existían esas preguntas, solamente que no, no los hacían los psicólogos porque la rama no existía, se hacían los filósofos, los teólogos o los médicos. Dice, en efecto, si estudiamos los diversos escritos de los filósofos como Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, David Hume, etc., encontraremos varias preguntas y respuestas de tinte psicológico, solo que no recibían ese calificativo ya que no existía una disciplina formal llamada la psicología, ¿verdad? Es como que haya surgido en el siglo XIX, ¿verdad? No es como que una casualidad, sino que tuvieron que darse una serie de condiciones para que sea posible eso. Eh, Sabemos bien, ¿verdad? Que el contexto en el que nace es como que está permeado, ¿verdad? Por la filosofía moderna. Pero tanto los problemas, los temas que se abordaba, era como que ya tenían una mirada para lo que sería la nueva disciplina, ¿verdad? Según, por ejemplo, la ciencia moderna, ¿verdad? Empiezan eh, por lo general, primeramente. Es como que ellos empezaban a estudiar primeramente qué pasa en el cielo, los astros, ¿verdad? Después es como que empezaron a darle más importancia a lo que realmente pasaba acá. Y por último, es como que tratar de entender por qué nos comportamos de cierta manera. ¿Qué es lo que nos hace reaccionar de repente, ¿verdad? De ciertas situaciones de la manera en que lo hacemos. ¿Cómo es que si tenemos, por así decirlo, las mismas características físicas, no, eso no define que seamos todos iguales a la hora de actuar, ¿verdad? A la hora de comportarnos? Dice, para ser más específicos, la psicología surge cuando el positivismo propuesto por Comte está en pleno auge y se considera que las únicas ciencias dignas de tal nombre son las ciencias experimentales, como la física, la química, la biología y la astronomía. Entonces, es como que cualquier disciplina que no cumpliera con esos criterios, ¿verdad? Que establecía el positivismo, no podía recibir ese reconocimiento, ¿verdad? De ser ciencia. No lo consideraban ciencia si no cumplía con ciertos criterios que aprobaba el positivismo, ¿verdad? Dice, otro suceso que marcó el desarrollo de la psicología fue el surgimiento de la polémica sobre los distintos tipos de ciencia que pueden existir dentro del conocimiento humano. En efecto, Wilhelm Dieter publica el primer volumen de su obra, Introducción a las Ciencias del Espíritu, donde sostiene que la historia, la filosofía, la psicología, el arte no pueden tener el mismo método científico que las ciencias de la naturaleza.
puesto que su objeto de estudio es distinto. En otras palabras, el método experimental no puede ser su método de investigación. Muy poco años, ¿verdad? Después de que se fundara lo que es la psicología, es como que ya se empezó a separar varias áreas nuevamente, ¿verdad? Primero se separa la disciplina formal, ¿verdad? Se separa de lo que era la filosofía y después emerge como que la interrogante que plantea acá, de que si es una ciencia de la naturaleza o es más bien una ciencia del espíritu. Trataba de comprender o de explicar realmente las acciones humanas. Entonces, toda esa discusión, vamos a decir, es como que se lleva a otra escala, ¿verdad? Y ahí es donde, por ejemplo, nace Sigmund Freud, que empieza a desarrollar lo que era el psicoanálisis, nace lo que es la psicología gestal, que era promovida por Max y Watson, ¿verdad? El conductivismo, empiezan a surgir nuevas corrientes de la psicología. Era como que tenía varias orientaciones ya. Y es como que siendo una disciplina muy nueva, ya tenía otra vez otras 5 corrientes indagando por ahí, ¿verdad? Diferentes aspectos, obviamente, ¿verdad? Pero indagando lo que es la conducta humana y la mente del ser humano. Muchas veces, como decimos, ¿verdad? Es como que desde otro punto de vista, pero tienen el mismo fin, que es tratar de comprender muchas veces del por qué realmente nos comportamos de esa manera. Y acá, por ejemplo, dice, Hernán dice que la psicología tiene un largo pasado, pero una historia reciente. ¿Por qué? Porque como le estaba comentando, dentro de la filosofía, o sea, los grandes filósofos, es como que ya se hacían estas preguntas que hoy día, como les dije, sí se sigue estudiando dentro de la psicología, ¿verdad? De cómo funciona la mente, de cómo es la memoria, cómo es que aprendemos, cómo es que cada persona es diferente, cómo es que podemos muchas veces predecir la conducta que pueda tomar una persona, ¿verdad? Todo eso es como que ya se hacían ese tipo de preguntas, sin embargo, la disciplina en sí de la psicología es como que más reciente. Bueno, eso era un poquitito, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros como profesionales, ¿verdad? Del área de ciencias de la educación estemos estudiando la historia de la psicología? ¿Por qué les parece? Como docentes sabemos bien, ¿verdad? Que nuestra única función no es solamente enseñar muchas veces. Bueno, Hilaria creo que iba a compartir algo porque vi que activó su micrófono. Te escuchamos, compañera. Sí, no, y iba a tratar de responder nomás al cuestionamiento que hizo profe. Así como dijo en educación, no solo enseñamos, sino también debemos conocer los procesos de maduración de los niños, la asimilación, porque todos somos diferentes y tenemos diferentes formas de absorber las diferentes disciplinas a las que le enseñamos. Entonces, estamos o debemos estar preparados a conocer cada manera de evolución. Entonces yo creo que la psicología juega un papel muy importante en nuestra labor docente. Exactamente. Como dijo la compañera, ¿verdad? Es como que tenemos que conocer las etapas primeramente del desarrollo de la persona. No solamente, vamos a celebrar en este caso, no sé si es que ustedes ya están ejerciendo o no y en qué grado estén, ¿verdad? Pero cada etapa de la vida es como que la persona va desarrollando ciertas capacidades, ciertas habilidades, es como que percibe de otra manera, ¿verdad? Entonces conocer bien si estamos en aula, conocer bien, ¿verdad? Cuál es el tipo de desarrollo que tendría que tener nuestros chicos, cómo es su desarrollo cognitivo y emocional también. Ahora, por ejemplo, que las clases son virtuales, por ejemplo, ¿verdad? ¿De qué manera podríamos hablar de la importancia de la psicología dentro del ámbito de la educación?
Sabemos bien que llevamos más de un año con la pandemia, que llevamos más de un año con las clases virtuales, donde hay muchos factores que intervienen nuevamente, ¿verdad? Entonces, conocer de repente cuál es el impacto de esos factores, tanto en los alumnos, tanto en los padres, como también en los docentes. Muchas veces nos encontramos, ¿verdad?, con que puede que la familia no cuente con los recursos, o si es que el niño tiene acceso al internet, no sabe cómo manejar. Puede que muchas veces no llegue a comprender bien la materia a través de los videos explicativos. Muchas veces el docente no envía los videos, simplemente descarga las actividades y les envía. Entonces, hay muchos factores, ¿verdad?, que pueden intervenir. Y a eso le venimos sumando también de que cuando uno está en casa es como que se siente más cómodo, entonces el niño tiene como que mucha más posibilidad de distraerse, ¿verdad? Y no concentrarse. Pero eso no significa que ellos también no se frustren a la hora de no comprender alguna lección. Entonces, me gustaría saber desde el punto de vista de ustedes que se están formando para ser profesionales, ¿verdad? Del área de la ciencia de la salud, de la educación, perdón. eh, ¿Cómo ven la importancia de la psicología dentro del ámbito de la educación? Actualmente, al menos, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, las clases virtuales, que hay muchas cosas también que no solamente es un factor el tema de las herramientas, el tema del acceso al internet, el tema de comprender o no, sino que muchas veces es como que tenemos también las informaciones negativas que estamos consumiendo, ¿verdad? Ya sea en las noticias, en las redes sociales, ya sea porque tuvimos conocidos que estuvieron pasando por esa situación, entonces también es como un factor que juega en contra, ¿verdad? De los niños. Y eso también puede llegar a afectar, ¿verdad?, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, parece que me tocó un grupo muy callado. De repente también es cierto, tenemos varios factores en casa que muchas veces hay ruido de fondo, muchas veces no nos funciona el audio, ¿verdad? Pero de repente igual si no pueden activar su micrófono, pueden escribir dentro del chat para que yo pueda como que interactuar un poquitito también con ustedes. No, profe, lo que pasa es que yo te dije luego que nosotros éramos entre 9 por ahí, ahora estamos 5. Y Sí, justo ahora la delegada no está. Y generalmente es ella o soy yo. Entonces vos tenés que más o menos decir, oigan, quiero docentear con ustedes. Están allí. Así, más o menos, eh, así, profe. más o menos como que el que habla primero va a tener 2 puntos más en el trabajo práctico. Entonces yo ya no voy a más hacer trabajo práctico. Como una motivación. Y eso, por ejemplo, también el papel que juega la motivación hoy por hoy dentro de las clases virtuales, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, somos adultos ya acá, ¿verdad? Y es como que, bueno, estábamos semipresencial, ya manejábamos luego lo que era nuestra plataforma, pero en el caso de esas personas que no saben utilizar ningún tipo de plataforma, es como que mamá y papá muchas veces no entienden, el niño es todavía pequeño y siente esa frustración muchas veces por estar atrasados con las tareas o por no comprender. Entonces, ¿cuál creen ustedes ahí que sería, verdad, la importancia de la psicología? Y la psicología, profe, tiene un papel fundamental, como dije anteriormente, porque cada uno de nosotros, nuestros niños, yo por ejemplo estoy en aula y con esta nueva forma de aprendizaje que estamos llevando a cabo, debemos de
tratar de controlarnos luego nosotros los maestros, en primer lugar, conocernos otra vez a nosotros y reinventarnos, porque muchos de nosotros debemos aprender cosas que sabíamos, que no sabíamos, que sí sabíamos, pero que no lo habíamos llevado a la práctica. O sea, Sí, es un desafío bastante grande y con la ayuda de la psicología en sí, podemos también ir conociendo la manera de cómo poder llegar a nuestros niños, porque tanto los niños de la zona rural, de la zona urbana son diferentes. La tecnología le llega de diferente manera, a veces no llega y nosotros debemos buscar entonces las estrategias y es allí donde analizamos y vemos la realidad de cada uno y también la maduración mental con la que se encuentran para poder ver si el contenido que vamos a desarrollar le va a llegar o no, porque generalmente lo que envía el ministerio es en forma nacional, pero la sí. realidad de mi niño es diferente, entonces ahí es donde yo vuelvo a ver y evaluar qué es lo que a mí me va a servir para que yo pueda llegarle realmente, por lo menos en algo, porque esta situación es bastante complicada para llegar ahora a la comprensión de cada niño, ya sea del nivel inicial, que inician, como se dice, ¿verdad? Y no estando en aula, no lo podemos conocer en forma personal. Y a través del Zoom o de diferentes otras aplicaciones nomás estamos interactuando y ahí juega un papel muy importante la psicología, tanto para los docentes como para los padres y los niños en nuestra realidad que estamos pasando. Exactamente, como dijo la compañera, muchas veces es como que el ministerio da tareas, ¿verdad? A nivel país, pero la realidad de cada institución es diferente. Y ahí, por ejemplo, lo que dijo la compañera, la verdad, de cómo interactuamos con los alumnos muchas veces. No podemos muchas veces interactuar con los de preescolar, por dar un ejemplo, ahora que son a nivel inicial, y pedirles, ¿verdad?, que hagan un dibujo, que lo pinten de esta manera, y no vemos realmente el proceso que está llevando que la criatura realice esa tarea, ¿verdad? No estamos como que viendo de qué manera podemos estimular su creatividad, de qué manera podríamos trabajar con su motricidad gruesa para luego pasar a la fina. Y tenemos el factor también de que muchas veces mamá no tiene paciencia o papá no tiene paciencia, entonces es como que trae nomás ya, yo te voy a hacer bye bye. Y después también cómo se siente esa criatura al escuchar eso de repente o al ver que realmente no está cumpliendo ella con sus trabajos. Y para el docente, que muchas veces nuestra sociedad dice, ¿verdad? Ay, no, pero el docente ahora está cobrando de balde, cuando en realidad es como dijo la compañera, vemos realmente qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve de los trabajos que elaboran en el ministerio y que envían de manera general. Si a mi institución no le sirve, entonces yo tengo que ver la manera de cómo modificar eso, cómo hacer mi video, que muchas veces el video es 2, 3 minutos, pero me llevó más de una hora hacer, editar y que salga bien, ver en casa cuáles son las herramientas que me pueden servir de repente para llamar más la atención, captar la atención de mis alumnos, ¿verdad? Entonces es como que el trabajo se multiplica. Bueno, entonces es muy importante realmente nuestra materia dentro de lo que es la educación, conocer principalmente, ¿verdad? De qué manera vamos desarrollándonos, cuál es la etapa de desarrollo que se encuentran nuestros alumnos para, dependiendo de eso, ¿verdad? Ir trabajando también con ellos, ¿verdad? Y no solamente de nuestros alumnos, sino el desarrollo que se da a lo largo de la vida, de cómo realmente desarrollamos nuestro desarrollo cognitivo, nuestro desarrollo emocional, no solamente el desarrollo físico, ¿verdad? Ahí también entra a tallar mucho, profe, así como vos dijiste, no solamente el desarrollo del niño, porque hay niños que provienen de familias analfabetas y a veces yo me cuestiono, ¿verdad? Que el niño, por ejemplo, viene muy motivado y trata de hacer, pero el otro que también es de familia analfabeta, ese sí que ni siquiera tiene motivación. Y yo creo que ahí entra a tallar el padre, la madre también, que no le dicen que
la escuela es así nomás, que no le motiva, no le da esa facilidad de los libros, de manipular, de conocer, y ahí también nosotros los docentes tenemos esa falla, ¿verdad? Yo digo falla porque es en la escuela donde nosotros le damos las herramientas, pero provienen de una familia a la cual no hay ningún tipo de motivación y eso hace difícil otra vez. Entonces, ahí lo que yo no, a veces me cuestiono de cómo poder ayudar no al niño, sino al padre, porque si el padre no sabe escribir, por ende el niño tampoco ni va a tener la motivación de hacerlo, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, es importante otra vez con el tema del desarrollo. ¿Verdad? ¿Qué tantos estímulos recibieron en los primeros años de vida? Sabemos bien que el niño es como una esponja, ¿verdad? Hasta los 5 años. Y es ahí donde se le tiene que llenar de estímulos, ¿verdad? Para que pueda desarrollarse adecuadamente. Y la falta de motivación. Muchas veces mamá y papá no saben leer o escribir, pero le dicen a sus hijos, yo no quiero que seas como yo quiero que vos estudies, vos vas a estudiar, vos no vas a trabajar, vas a estudiar y no te va a faltar nada a la hora de tu estudio y vas a llegar a ser doctor, psicólogo, profesor. Es como que le motiva con las palabras también, muchas veces no ayudándole con las tareas ni nada, pero sí con las palabras, ¿verdad? Impulsándole, motivándole de manera positiva a que realice la acción de estudiar. Y tenemos la familia donde, ¿para qué luego vas a estudiar si vas a terminar como yo? No ve, yo no estudié y no me falta nada, o el conformismo de repente también que tiene el paraguayo, ¿verdad? Entonces, depende mucho, como estaba diciendo, de esos primeros estímulos que recibe la criatura. De repente mamá y papá no estudiaron y no andan detrás del chico para que saque buenas calificaciones o para que de repente para ayudarle a hacer las tareas y eso. Pero de repente hay otro atrás que, como ejemplo, tía, tío o hermano mayor, de repente hermana mayor, que sí. Y dentro de una clase nos encontramos con diferentes tipos de niños, diferentes familias, vamos a decirle verdad, y es como que le miramos al niño o tratamos con el niño y es como que nos damos cuenta realmente del interés que hay detrás de parte de los padres. Y durante esta pandemia, por ejemplo, eso es lo que más se visualizó, que realmente hay padres muy desinteresados, que no se comprometen, que no hay ese apoyo a la hora de que el niño estudie. Pero no solamente el padre, profe, porque si te das cuenta ahora en este grupo mismo luego, ¿verdad? No sé si los compañeros estarán trabajando o no, pero ya hace como 9 meses, creo si no me equivoco, y somos las mismas chicas que estamos, ¿verdad? Y un compañero creo que el que está también siempre conectado. O sea que también entra a tallar un poco el comprometerse uno mismo para poder progresar, ¿verdad? Sí, por eso es importante, ¿verdad?, saber en qué etapa realmente está el niño, ¿verdad? Porque en los primeros años obviamente que va a depender de esa motivación de los padres o ya sea de su docente, de su entorno, por así decirlo. Pero cuando uno ya tiene cierta edad, es como que ya no necesita que alguien esté encima. Pero de hecho que a lo largo de nuestra vida existen personas que de igual manera necesitan que una tercera persona venga a motivarles siempre. Sabemos bien que hay dos tipos de motivación, ¿verdad? La intrínseca y la extrínseca. Y por eso es importante siempre al niño como que ir moldeándolo desde pequeño, ¿verdad? En cuanto a su seguridad, su autoestima, su motivación. Lo que pasa hoy día también mucho es que es como que se le sobreprotege demasiado y el niño no está acostumbrado a la negativa, no conoce la frustración también. Bueno, compañeras, no sé si tienen alguna otra consulta de repente o algo que quieran compartir.
Yo creo que, bueno, a mí al menos, profe, me quedó bien claro esto y con la lectura que voy haciendo en las plataformas, de repente, si tengo alguna duda, trataré de ponerme en contacto contigo para aclarar algunos cuestionamientos, si es que se puede, ¿verdad? Sí, claro que sí. Algo que, muy importante también que yo siempre digo ahora, no hay ningún tipo de inconveniente siempre que se comunique de la manera correcta y en el tiempo correcto, ¿verdad? De repente, por la situación que estamos atravesando hoy día, ¿verdad? Me voy a referir en cuanto al el examen final y presencial, ¿verdad? Muchas veces no podemos asistir o muchas veces no pudimos alzar ciertos trabajos porque me quedé sin señal, se fue la luz, tuve una emergencia, tuve que salir, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Entonces, de repente no se llegó con todos los trabajos a la fecha, entonces tratar de comunicar a más tardar el sábado 29 de mayo, que es el día del examen final. Entonces, si hay la posibilidad, entonces para extender la fecha. Pero, como les dije, la fecha tope para comunicar sería el sábado 29, porque nosotros rendimos ese día y yo a más tardar martes entre el miércoles ya estoy entregando nuevamente las calificaciones. Entonces, ya me pasó varias veces realmente que entrego todas las planillas y después de una semana me escriben los alumnos, me dicen, profe, ¿será que me puedes habilitar para alzar mi examen o mi trabajo práctico? Entonces yo siempre por eso pido que por favor, entonces, a más tardar el día del examen, si pasa algo, entonces para que se pueda notificar. Muchas veces no, por la situación que estamos atravesando, ¿verdad? Es como que no queremos exponernos, ¿verdad? Entonces, no queremos ir a dar nuestro examen presencial y decimos, ah, no, pero si yo cumplo con toda la plataforma, al hacer mi trabajo práctico y tengo mi examen virtual, voy a pasar con un 2. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no se logra el total de puntos en el examen virtual o en algún trabajo, entonces no logra completar ni para pasar con el mínimo de 2. Entonces también tener en cuenta eso, que de repente, y también evitar el inconveniente, ¿verdad? Con el trabajo, con el examen final virtual. Yo siempre leo todo el trabajo, entonces ya me pasó con otros grupos, ¿verdad? De que me alzan el mismo examen. Entonces también ya aviso de que en el caso de las personas que alzan el mismo examen, directamente se anula el examen de ambas personas. Porque para el examen final siempre pido un ensayo. Y sabemos bien que si es un ensayo, entonces nuestro punto de vista, nuestra redacción no puede ser igual a la de la compañera o del compañero por más que leímos los mismos materiales. Porque nuestra perspectiva o nuestra visión va a ser diferente a la hora de redactar, inclusive nuestro lenguaje a la hora de redactar, entonces no puede ser igual. Buenas Profe, noches, y con profe. Buenas noches, ¿qué tal? Todo bien, profe. Yo soy la alumna Miriam y como dijo la compañera, siempre me conecto en todas las materias, pero hablo poco porque la mayor parte me concentro y de por ahí es un fracaso también porque siempre es importante acotar también lo que uno ha aprendido dentro del curso. Exactamente. Muchas veces como Sí, que aprendemos más a y través de como la conversación. Sí, sí, por la distancia mismo, profe, que yo estoy alguna vez la señal es pésima, entonces sale entrecortado y por esa razón muchas veces atiendo nomás y si hay alguna duda empiezo a preguntar. sí, no te preocupes. Sí. Sí, yo entiendo, muchas veces no tenemos buena señal. Inclusive ahora es como que a partir de las 18 horas hasta las 21 horas es como que colapsa un poquitito el internet de todas las telefonías luego. Yo creo que es porque la mayoría de los universitarios solamente se conectan a esta hora, seguramente que los estudiantes de las escuelas, de los colegios, como que muchas veces mamá o papá llega recién a la casa y ahí recién pueden hacer la tarea, entonces como que en este horario se vuelve más lento luego el internet. Así es, profe. Y, por ejemplo, yo la única dificultad que suelo tener es alguna vez por el examen presencial porque estoy en una comunidad alejada
y cuando llueve ya no tenemos acceso para poder salir hacia la ciudad. Entonces, pero como dice usted, trato de hacer los trabajos y si tengo todas las posibilidades, trato de no faltar, pero la única dificultad siempre se hace por el tema de las lluvias y los caminos. Sí, entiendo.